Que va, imaginad por un momento que la tecnología que hoy decide qué noticias leemos en nuestros teléfonos, qué zapatillas compramos o qué música nos recomienda nuestra aplicación favorita, pues que no nació en un moderno laboratorio de Silicon Valley la semana pasada. Que va, para nada. Exacto. Sus cimientos se forjaron hace casi 30 años, cuando Internet apenas estaba gateando. Literalmente en pañales. Hablamos de una época en la que conectarse a la red implicaba que el módem hiciera unos ruidos extraños, súper estridentes, que despertaban a toda la casa. Y sin embargo, la sobrecarga de información ya empezaba a ser un problema muy real para los pioneros digitales. Un problema que hoy nos parece el pan de cada día, claro. Totalmente. Un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan hoy y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión fascinante. Y bastante técnica, todo hay que decirlo. Sí, pero apasionante. Vamos a desgranar un documento histórico, un artículo de investigación del año 1997 titulado Machine Learning of User Profiles, Representational Issues. O para entendernos, aprendizaje automático de perfiles de usuario, problemas de representación. Escrito por Eric Bluedorn, Inderjit Mani y T. Richard Macmillan. Eso es. Investigadores de The Mitre Corporation y la Universidad George Mason. Nuestra misión en esta charla de hoy es entender cómo, en los mismísimos albores de la web, estos científicos ya intentaban enseñar a las rudimentarias máquinas de la época a comprender nuestros intereses humanos. Y ojo, con la menor intervención posible. Ese era el gran reto, sí. Bueno, tengo muchísimas ganas de desgranar esto, porque yo soy el primero al que le parece increíble lo sumamente avanzados que estaban para su época. Planteaban problemas que hoy en día siguen siendo el gran quebradero de cabeza de los gigantes tecnológicos. Un saludo a toda la audiencia por mi parte también. A ver, efectivamente es un viaje en el tiempo fascinante desde el punto de vista tecnológico. Lo que tenemos entre manos es un esfuerzo absolutamente pionero para resolver lo que en aquel entonces, en los 90, llamaban filtrado de información. Que suena a concepto muy antiguo, pero es la base de todo. Claro, hay que entender el contexto. A diferencia de la simple búsqueda tradicional, donde uno introduce una palabra clave y recibe resultados estáticos, aquí el objetivo de estos investigadores era construir perfiles dinámicos. Perfiles que aprendieran. Exacto. Querían sistemas que evolucionaran con los intereses del usuario a lo largo del tiempo, aplicados a flujos constantes de datos. Piensa en los primeros periódicos en línea que empezaban a publicarse por aquel entonces. Y ya existían algunos sistemas en ese momento, ¿no? El documento menciona herramientas con nombres muy de los 90. Sí, nombres como NewTake, WebHound, WebWatcher o Newsweather Newsweather, madre mía. son maravillosos. Pero los autores de este documento identificaron una carencia técnica fundamental en todos ellos: la incapacidad de generalizar conceptos. Ahí está. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque el documento plantea como solución un concepto clave que es la jerarquía de generalización. Es una idea brillante precisamente por su simplicidad. Bueno, brillante en la teoría, digamos. A ver, déjame que explique el ejemplo que da el texto, porque es perfecto para que nos entiendan quienes nos escuchan. Imagina que a un usuario le gusta leer artículos sobre buceo, sobre rafting en aguas bravas y sobre kayak. Vale. Un agente inteligente, un buen algoritmo, debería ser capaz de dar un paso atrás y deducir que a esa persona, en líneas generales, le gustan los deportes acuáticos. Esa es la famosa generalización. Claro, y esto no solo mejora el filtro para encontrar más noticias relevantes que quizá no mencionen explícitamente la palabra kayak, permite algo que a mí me vuelve loco, y es que el sistema se comunique con el humano de forma natural. La inteligibilidad. Eso es. Si el ordenador te dice algo como «He notado que te gustan los deportes acuáticos». ¿Es correcto? Pues genera esa inteligibilidad. Hace que el perfil sea comprensible para ti y para mí. Y eso, al final del día, genera confianza. Me parece una visión súper empática del diseño de software, algo que parece que hoy en día hemos olvidado por completo. Sí, a ver, si conectamos esto con el panorama general de la informática, la inteligibilidad es, de hecho, el santo grial. Queremos saber por qué una máquina toma una decisión. Sin embargo... Ya viene el pero. Claro que viene el pero. Mi postura analítica me obliga a plantear una pregunta muy seria sobre la ejecución real de esta idea en el 97. El documento propone utilizar un tesauro, que para que nos entendamos es una especie de gran diccionario de conceptos interconectados. ¿Un mapa de palabras?
Exacto, pero si leemos la letra pequeña del estudio, hay problemas graves. Los propios autores admiten que la jerarquía de generalización que usaron, que provenía de una empresa llamada TextWise, solo tenía 3 niveles de profundidad. Bueno, era el principio. Ya, pero para su aplicación en la lectura de noticias, esto era ridículamente superficial. Fijaos en este detalle menor pero crucial del texto. Los investigadores se dieron cuenta de que el nodo de medicina era tan sumamente básico que tuvieron que ampliarlo manualmente a 16 subcategorías para poder hacer su experimento. Tuvieron que arremangarse y hacerlo a mano. Y ese es el problema. Depender de jerarquías creadas, ampliadas y mantenidas a mano por operadores humanos no es verdaderamente escalable en el mundo del aprendizaje automático. Es un cuello de botella inmenso. Ya, pero... Piénsalo bien. No puedes tener a un batallón de lingüistas categorizando cada palabra nueva que surge en el mundo todos los días. A ver, te lo compro. Claro que había limitaciones tecnológicas evidentes. Estaban limitadísimos por la memoria y la capacidad de procesamiento de los ordenadores de la época. Pero precisamente ese ingenio pragmático para superar esas barreras es lo que más aplaudo de este artículo. Ingenio había, desde luego. Y hablando de ingenio, pasemos a la gran pregunta técnica del documento. ¿Cómo diseccionaban el lenguaje? Porque hoy en día le lanzamos un PDF gigante a ChatGPT y nos olvidamos. Pero en el 97, ¿cómo conseguía una máquina leer y entender de qué trataba un texto complejo lleno de palabras distintas? Esa es la pregunta central del documento, efectivamente. El desafío técnico de enseñar a una máquina a leer se reduce a lo que en ciencia de datos llamamos reducción de dimensionalidad. Suena a ciencia ficción. Un poco. Imagina que le das a un ordenador de aquella época una colección de periódicos que contiene 100.000 palabras diferentes. Para la máquina, eso es un espacio matemático de 100.000 dimensiones. Una locura. Es una pesadilla informática. El ordenador simplemente colapsaría tratando de procesarlo. En el texto mencionan que para solucionar esto ya existían técnicas previas, como la indexación semántica latente de Dirwester. O LSI, por sus siglas en inglés, sí. Exacto. Suena muy técnico, pero básicamente es una fórmula matemática compleja para agrupar palabras que suelen aparecer juntas en contextos similares. Así consiguen reducir esas 100.000 dimensiones a unas pocas cientos. Comprimiendo el lenguaje. Sí, pero el problema es que esas fórmulas puramente matemáticas creaban agrupaciones incomprensibles para un humano. Por eso, los autores proponen su propio modelo, el modelo híbrido de representación de texto, dividiendo el problema en 3 grandes pilares. Y aquí es donde entra mi favorito. El primero de ellos es el SFC. El Subject Field Coder, sí. Exacto. El SFC me parece una genialidad absoluta. Básicamente, tomaban los textos y los asignaban a categorías del tesauro en un espacio de 124 dimensiones. En lugar de 100.000 palabras, cada texto se reducía a una receta con 124 ingredientes temáticos posibles. Sí, pero hay que explicar cómo lo hacían, porque el gran obstáculo en el lenguaje natural es la ambigüedad. Claro, el contexto. Eso es. ¿Cómo sabe una máquina de los 90 si la palabra banco se refiere a un asiento en un parque o a una entidad financiera donde guardas dinero? El FSC intentaba resolver esto utilizando el contexto local. Mirando a los lados de la palabra. Miraba las palabras claras y sin ambigüedad que rodeaban al término problemático y usaba estadísticas a gran escala para adivinar el significado correcto. Hay una nota al pie en el documento que indica que una versión anterior de este sistema FSC logró una precisión del 87% al desambiguar palabras usando textos del Wall Street Journal. 87% en esa época es una barbaridad. Lo es, pero sintiéndolo mucho, soy muy crítica con este modelo. Reducir textos periodísticos complejos que están llenos de ironía, dobles sentidos o jerga política a tan solo 124 dimensiones temáticas abstractas indudablemente deja fuera matices críticos del lenguaje. Bueno, simplificas, sí. Es como intentar pintar la Capilla Sixtina usando solo una caja de plastidecores de 8 colores. Te quedas con la idea general, pero pierdes todo el arte. Vale, te compro la analogía de los plastidecores. Pero es que por eso mismo no se quedaron solo con las 124 dimensiones abstractas. Añadieron el segundo pilar al modelo híbrido. Los pols. Los famosos pols, personas, organizaciones y localizaciones. Utilizaron un etiquetador de nombres por software que extraía estos datos súper concretos del texto y los clasificaba con sus atributos. Yo defenderé siempre esta decisión, porque es lo que ancla un texto que podría parecer muy abstracto a la pura realidad tangible. Para darle contexto real. Entran de golpe y te dicen, oye,
que los protagonistas del texto son Alan Greenspan y la Reserva Federal en Washington. Le pone nombres y apellidos. Exacto, nombres y apellidos a las matemáticas. El propio documento cita que usar esta combinación con los pols mejoró enormemente la precisión en las consultas tipster. Que eran las evaluaciones oficiales del gobierno estadounidense para recuperación de información. Y finalmente, para no perder nada de información en el camino, añadieron el tercer pilar del modelo híbrido, que es el TF-IDF. Así es, el TF-IDF es la matemática clásica de recuperación de información. Las siglas significan frecuencia de término frente a la frecuencia inversa en los documentos. Traducido para mortales, por favor. Vamos a explicarlo de forma sencilla. Si quieres saber de qué va un texto, cuentas qué palabras se repiten más. Esa es la frecuencia de término. Lógico. Pero hay palabras como el, la, de o incluso la palabra noticia en un periódico que se repiten muchísimo en todos los documentos y no aportan ningún significado real. Así que la fórmula penaliza fuertemente las palabras que son muy comunes en toda la colección de textos y premia las palabras raras que aparecen mucho en un texto específico. Vale. Si la palabra oncología aparece 5 veces en un artículo, pero casi nunca en el resto del periódico, la máquina sabe de inmediato que esa palabra tiene un peso enorme para definir de qué trata ese texto en concreto. Completamente de acuerdo. El documento detalla la fórmula matemática exacta usando logaritmos base 2. Pero aquí es donde cuestiono seriamente la eficacia teórica de este modelo híbrido que defiendes con tanta pasión. A ver, dispara. Están mezclando peras con manzanas. Tienes categorías abstractas de un tesauro, por un lado, decenas de etiquetas literales de personas y lugares, por otro, y luego las estadísticas puras de frecuencias de palabras. Es un mejunje tremendo. ¿Un mejunje necesario? Es un mejunje de datos semánticos, lógicos y estadísticos que puede confundir soberanamente a los algoritmos de aprendizaje si los pesos no se balancean a la perfección absoluta. Ya, pero ponte en su lugar en 1997. Claro que hoy buscar esa mezcla puede parecer un mejunje raro comparado con cómo un modelo masivo como ChatGPT procesa vectores de miles de dimensiones. Pero frente a la alternativa de la época, que era solo contar palabras, esto era magia pura. Magia con pinzas. Magia pragmática. Intentaban captar el significado humano porque no tenían superordenadores. Pero bueno, ya que tenemos los datos procesados por este híbrido, hablemos de los cerebros detrás de la operación. Los algoritmos de aprendizaje. ¿Vamos allá? Los autores tenían un requisito innegociable. Los algoritmos debían permitir la generalización utilizando la jerarquía del tesauro y, sobre todo, generar reglas finales que los humanos pudieran leer y entender. Por eso, eligieron 2 algoritmos muy específicos, el AQ15C y el C4.5 Rules. Exacto. Son elecciones muy reveladoras de la tecnología que se manejaba en la época. Utilizaron AQ15C, que genera reglas lógicas en lo que matemáticamente se conoce como forma normal disyuntiva. Que suena a física cuántica total. Suena tremendo, pero en realidad es un proceso lógico muy simple que tú y yo hacemos a diario. Es como decirle a un amigo, oye, me gustará este restaurante, si tiene terraza, o si sirven buena pizza, o si es muy barato. Son listas de opciones con una O. Eso es, unidas por la condición O. El algoritmo funciona creando iterativamente lo que llama estrellas a partir de ejemplos seleccionados al azar. Las famosas estrellas. Una estrella es simplemente el conjunto de reglas alternativas más generales que cubren un ejemplo positivo que le gustó al usuario, sin abarcar los negativos que no le gustaron. Lo verdaderamente brillante aquí es que AQ15 puede subir por la jerarquía del tesauro durante la construcción de esa regla. Generalizando. Claro, si ve que te gusta la pizza y también te gusta la pasta, el algoritmo sube un nivel en su diccionario interno y cambia la regla a «me gustará si es comida italiana». Me parece fantástico. Por otro lado, el C4.15 Rules es distinto, crea árboles de decisión. Es literalmente como jugar al quién es quién. O al juego de las 20 preguntas. Tal cual. Va dividiendo los textos basándose en la pregunta que descarte más opciones de golpe, maximizando lo que llaman en el estudio la ganancia de información esperada. Y todo esto me parece fascinante y maravilloso. Para quienes nos escuchan que quizá estén súper acostumbrados a las modernas cajas negras de la inteligencia artificial actual. Los algoritmos opacos. Claro, como el algoritmo de TikTok o el de Spotify. Esas inmensas redes neuronales profundas que nadie, pero es que ni siquiera sus propios creadores, saben exactamente cómo toman sus decisiones. Frente a esto es aire fresco. Es transparente. Imagina un algoritmo que te dice exactamente por qué te recomienda un artículo de periódico mediante una regla lógica y perfectamente leíble. Te dice a la cara, te recomiendo esto porque cumple la regla A o la regla D.
Me parece un nivel de transparencia y honestidad algorítmica que hoy echamos muchísimo de menos. Es innegable que esa transparencia es atractiva, te lo concedo totalmente. Pero lo que no estás queriendo ver es el terrible coste de esa simplicidad. Buscar reglas lógicas simples a menudo sacrifica la verdadera comprensión semántica profunda. Pero ganas claridad. Sí, pero cuando obligas a un sistema informático a definir el interés complejo de un ser humano mediante unas pocas ramificaciones de un árbol de decisión de si ocurre esto, entonces lo otro, estás asumiendo que el comportamiento humano es rígidamente lógico. Y sabemos de sobra que los humanos somos contradictorios. Caóticos, sí. Caóticos y muy cambiantes. Además, la eficacia de estos algoritmos lógicos depende enteramente de la calidad y, sobre todo, de la cantidad de los datos con los que se entrenan, lo cual nos lleva directamente al diseño de sus experimentos empíricos. Ah, ya vamos a meternos en el barro. Y aquí, sintiéndolo mucho, tengo críticas bastante serias. Vale, bajemos al barro de los experimentos. Realizaron pruebas empíricas sobre dos conjuntos de datos principales, que bautizaron como USMed y T122. Los famosos dos experimentos. El primero, USMed, intentaba crear un perfil sobre medicina en Estados Unidos utilizando artículos de un periódico local real, el Colorado Springs Gazette Telegraph, con noticias publicadas a finales de 1994. Así es. Y el segundo, el T122, provenía de una colección estándar académica llamada Trek 92, utilizando noticias del todopoderoso Wall Street Journal sobre investigación y desarrollo de nuevos medicamentos contra el cáncer. Vale, pues detengámonos en los números exactos del experimento USMed, porque son francamente alarmantes desde una perspectiva de rigor estadístico. Ya te vas a poner crítica. Es que hay que serlo. El documento establece claramente que la colección total de artículos analizados del Colorado Springs Gazette era de 442. De esos, el usuario humano que entrenó el sistema proporcionó retroalimentación positiva solo para 18 artículos. 18 positivos. Y retroalimentación negativa para 20. Estamos hablando de un total de 38 ejemplos de validación en total. Son pocos, ¿es verdad? Y empeora, espera, utilizaron un método clásico de división del 70% de esos datos para entrenar al modelo y el 30% restante para probar si funcionaba. La típica división 70-30. Eso significa que entrenaron a esta supuesta inteligencia artificial con unos 26 artículos y probaron su eficacia predictiva con apenas 12. Argumentar en un paper de investigación que un modelo de aprendizaje automático puede capturar la inmensa complejidad de un interés humano basándose en una muestra microscópica de 38 textos es anecdótico. Bueno. Es estadísticamente frágil, por no decir completamente inútil. Espera, frena un poco. Entiendo perfectamente tu postura de científica de datos súper rigurosa, pero baja la tierra un segundo. A ver. ¿Me estás criticando que entrenaron a su sistema basándose en solo 38 clics? Pues claro que sí. Si yo salgo a cenar contigo 2 veces y pido macarrones, y tú asumes mediante un cálculo estadístico riguroso que mi comida favorita para el resto de mi vida es la pasta, es un salto de fe enorme. Efectivamente, lo es. Pero es que la vida real funciona exactamente así. Los propios autores abordan esto de frente en el texto. Fijaos en la nota al pie número 3 del documento. Dice literalmente, la retroalimentación sobre solo un pequeño número de ejemplos es bastante típica en aplicaciones del mundo real. Ya, la nota al pie 3. Y tienen toda la maldita razón. Pensemos en nuestro propio comportamiento con la tecnología. Rara vez nos pasamos horas dándole me gusta o no me gusta a cientos de noticias de un periódico solo para calibrar perfectamente su algoritmo interno. Somos perezosos. Somos tremendamente perezosos. Leemos 2 o 3 cosas, ignoramos otras tantas y esperamos por arte de magia que el sistema nos entienda y nos recomiende algo bueno. Lograr precisión predictiva, y demostraron que lo hicieron, con tan poquísimos datos me parece un triunfo absoluto del diseño pragmático centrado en el usuario. Vale. Estaban resolviendo el problema exacto de la interacción mínima del usuario que prometieron solucionar al principio de su artículo. Es una defensa apasionada, te lo reconozco, y válida desde el punto de vista del diseño de experiencia de usuario. Pero desde la ciencia de datos pura y dura, introduce un margen de error masivo que no podemos ignorar sin más. Pero funcionó.
Si entrenas con tan poco, el modelo memoriza los datos en lugar de aprender patrones reales. De hecho, en el segundo experimento, el T122 del Wall Street Journal, los números fueron ligeramente más decentes. Un poco mayores, sí. Usaron 203 artículos en la colección, con 73 ejemplos positivos y 130 negativos. Y ahí sí lo validaron mediante un proceso estadístico cruzado de 10 pliegues, lo cual es muchísimo más robusto para sacar conclusiones científicas. Vale, aceptamos barco. Pero vayamos a los resultados empíricos, porque es ahí donde la goma toca el asfalto y vemos cómo se comportaron realmente estas representaciones híbridas. Veamos esos resultados. Y los resultados, a pesar de tus enormes dudas estadísticas, son clarísimos. Al medir la exactitud predictiva, la precisión y la recuperación. Que son las 3 métricas estándar para evaluar si un buscador es bueno. Exacto, pues las representaciones basadas en las categorías del tesauro, el SFC, y el modelo híbrido total que usaba de todo, que lo llamaron ALL, superaron con creces al sistema básico, que solo contaba frecuencias de palabras sueltas. Lo superaron, sí. Esto demostró empíricamente, con números contantes y sonantes sobre la mesa, que la idea abstracta de usar niveles de resumen temático funciona mucho mejor que el simple conteo ciego. Y lo mejor de todo, las reglas resultantes. ¡Ay, las reglas! El texto nos regala ejemplos textuales de estas reglas lógicas que el ordenador construyó él solito. Para el experimento médico, el algoritmo de árboles de decisión C455, usando todas las características, generó una regla súper sencilla. La cito casi textual. Venga. Si la etiqueta POL, de localización, es igual a US, o la etiqueta POL honorífica es igual a doctor, entonces el artículo interesa. Maravilloso. Traducido, si la noticia ocurre en Estados Unidos, o si el texto menciona a alguien con el título honorífico de doctor, te la recomiendo porque seguro que habla de medicina estadounidense. Y aquí, compañeros, donde mi escepticismo alcanza su punto máximo absoluto. Ya sabía yo. Es que, de verdad, podemos llamar a esto inteligencia artificial avanzada incluso para los estándares de 1997. Esa regla generada por el algoritmo es el atajo cognitivo más endeble, frágil y chapucero que he visto en mucho tiempo. Tampoco te pases. Chapucero no. Buscar la simple palabra doctor para determinar categóricamente si un artículo trata sobre medicina es increíblemente ingenuo. Piensa en las consecuencias reales de esto en un periódico. A ver. ¿Qué pasa si el periódico publica un artículo sobre el Dr. Dre, el famosísimo productor de hip hop? Vale. O sobre el Dr. Martin Luther King. El sistema, en su infinita ignorancia lógica, te recomendaría un artículo sobre la historia del rap o sobre los derechos civiles, pensando ciegamente que es un profundo análisis clínico sobre avances médicos. Me estás haciendo trampa con los ejemplos. Es un ejemplo de manual de cómo estos algoritmos de reglas simples, especialmente cuando se entrenan con muestras enanas de 38 artículos, encuentran patrones estadísticos espurios en lugar de comprender verdaderamente el significado semántico profundo del texto. Vale. Te reconozco que el ejemplo del Dr. Dre es muy gracioso, y te concedo que esa regla tiene fallos tontos. Pero no puedes juzgar el pasado con las exigencias del presente. Tienes que mirar el contexto competitivo del artículo dentro de su época. ¿Su marco de referencia? Claro, para demostrar que su modelo híbrido y sus reglas, que tú llamas chapuceras, eran superiores, los autores libraron una batalla campal contra el estándar de oro intocable de la época en recuperación de información. La fórmula de Rocchio. Ah, el gran Rocchio. Es cierto, la comparación empírica con Rocchio es fundamental para darle validez científica al estudio frente a sus colegas académicos. Detallan la comparación contra este gigantesco algoritmo donde representaban los artículos no con unas pocas reglas legibles, sino como enormes e incomprensibles vectores de 30.000 características estadísticas. Para quienes no lo conozcan, Rocchio es pura fuerza bruta matemática aplicada a la búsqueda. Fuerza bruta total. Utiliza una fórmula que transforma el peso de las palabras del perfil original, sumando los vectores de los documentos relevantes y restándolos de los no relevantes. Es pura geometría en espacios multidimensionales. Y el documento incluso especifica los parámetros de ajuste manual que tuvieron que meter con calzador para que Rocchio funcionara bien. Alfa igual a 8, beta igual a 16 y gamma igual a 4. Sí. Exacto. Y luego calculaban la similitud del coseno para ver matemáticamente cómo de cerca estaba un documento de prueba del perfil ideal. Rocchio era el rey indiscutible de la recuperación de información. Era el estándar a batir. Y el aprendizaje automático rudimentario de estos investigadores le ganó al rey.
Los resultados en la tabla 2 del documento muestran muy claramente que tanto el algoritmo AQ15C, usando las jerarquías temáticas, como el C4.5 usando el modelo híbrido completo, superaron a la matemática tradicional de Rocchio. En ambas métricas, sí. Ganaron tanto en exactitud predictiva general como en el dificilísimo balance entre precisión y recuperación para ambos conjuntos de pruebas. Demostraron contra todo pronóstico estadístico que pudieras tener, que enseñar a una máquina a intentar generalizar conceptos humanos, aunque se equivoque con el Dr. Dre, es mejor a largo plazo que simplemente hacerle tragar a la fuerza 30.000 frecuencias de palabras matemáticas. Visto así. Además, me encanta la visión que tienen en sus conclusiones. Sugirieron que su siguiente paso lógico sería abandonar los diccionarios manuales y conectar esto con tesauros descubiertos automáticamente. Mencionando específicamente un proyecto incipiente llamado WordNet. Eso es, predijeron exactamente la ruta hacia donde iba a evolucionar toda la industria del procesamiento del lenguaje natural en las siguientes décadas. Efectivamente. En eso no puedo quitarles ni un ápice de mérito. Citar el trabajo de Hearst y Schutz sobre la personalización automática de léxicos y la integración con redes semánticas como WordNet demostró que los autores eran plenamente conscientes de las limitaciones de sus propias jerarquías manuales. Sabían que lo manual no tenía futuro a gran escala. Exacto. Y sabían que el futuro pasaba por automatizar la extracción del conocimiento. Aunque sus modelos y sus reglas nos parezcan hoy muy rudimentarios o frágiles, sentaron unas bases metodológicas, conceptuales, fortísimas, para combinar el procesamiento del lenguaje natural clásico con el aprendizaje automático dinámico. Entonces, con todo este inmenso debate sobre la mesa, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Buena pregunta. Llegamos a la recta final del espacio de hoy, y creo que es fundamental establecer nuestras conclusiones claras. Si tuviéramos que empaquetar los aprendizajes de esta inmersión profunda, yo destacaría 3 puntos fundamentales que este documento del 97 nos sigue enseñando a día de hoy. Estoy de acuerdo. El primer gran punto, sin duda alguna, es que la representación de los datos lo es todo en inteligencia artificial. La base de la pirámide. La representación híbrida. Esa decisión tan pragmática de mezclar categorías temáticas abstractas, como finanzas, con entidades y nombres propios muy concretos extraídos directamente del texto, demostró ser crucial. Enseñar a una máquina a diseccionar la realidad usando múltiples lentes es muchísimo más efectivo que simplemente abrumarla contando palabras aisladas. Totalmente de acuerdo. Como segunda gran conclusión, nos quedamos con el poderoso concepto de las jerarquías de generalización. Son el puente indispensable entre el frío cálculo matemático de un ordenador y la verdadera comprensión de los intereses humanos. El puente semántico, ¿sí? Son las herramientas que ayudan a los sistemas a ver el bosque conceptual, y no solo quedarse atascados mirando los árboles individuales de cada uno de nuestros clics diarios. Y como tercer y último punto clave, destacaría la gran pérdida moderna de la tecnología, la inteligibilidad. Lo que comentábamos al principio. El valor incalculable de poder leer, auditar y comprender las reglas exactas que crea la máquina para definir quiénes somos, en un mundo contemporáneo donde gigantescos sistemas de recomendación rigen casi toda nuestra dieta informativa. Esa transparencia algorítmica es la piedra angular para construir una relación de confianza real. Una confianza que nos falta cada vez más. Algo que, irónicamente, hemos ido perdiendo de forma muy progresiva a medida que la tecnología se ha vuelto, entre muchísimas comillas, más inteligente y profunda. ¡Qué gran verdad! Y para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, queremos dejar flotando un pensamiento final. Una pequeña provocación para la audiencia que nos está escuchando, construyendo sobre todo este debate, pero mirando fijamente a nuestro presente y futuro. A ver qué nos planteas. Fijaos. En 1997, el reto monumental y casi quijotesco era lograr que las rudimentarias máquinas pudieran entender mínimamente nuestros intereses para filtrar un mundo web que apenas empezaba a llenarse de ruido. ¿El inicio del caos de información? Hoy, con algoritmos de plataformas sociales que son infinitamente más complejos, impenetrables y masivos que estas primeras y entrañables reglas basadas en la simple palabra doctor o la etiqueta deportes acuáticos, cabe preguntarse muy seriamente una cosa. ¿Te escuchamos? ¿Siguen las máquinas descubriendo pacíficamente cuáles son nuestros intereses latentes? ¿O han llegado a ser tan masivamente precisas y persuasivas que ahora son ellas las que dictan, moldean y deciden activamente qué es lo que nos tiene que interesar?
Una reflexión súper profunda sobre el control de nuestra propia curiosidad y de nuestro libre albedrío digital. Ha sido un verdadero placer diseccionar este pedazo de historia tecnológica contigo y ver cuánto hemos avanzado y, quizá, cuánto hemos retrocedido en otros aspectos de transparencia. Lo mismo digo, un placer inmenso. Nos despedimos por hoy, agradeciendo enormemente a toda la audiencia por acompañarnos y regalarnos su tiempo en esta profunda inversión en las raíces de la información algorítmica. Hasta la próxima, y seguid cuestionando todo lo que leéis, y sobre todo cuestionad cómo y por qué ha llegado exactamente a vuestras pantallas. Un abrazo enorme.